el USB le ha devuelto. Se lo devolvió, ¿no? Entonces ya le han debido devolver. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer la presentación al ingeniero Franz Terrazas Andia. Él es actualmente responsable del proyecto Biocultura y Cambio Climático Colomi, ejecutado por la Fundación Proimpa en el marco del proyecto Biocultura, desarrollado enfoques y estrategias para mejorar la adaptación al cambio climático de comunidades agrícolas y generar resiliencia integral de un sistema de vida. Desde el inicio de su carrera profesional se ha abocado a realizar investigaciones en conservación, caracterización y valorización de recursos genéticos con más de 25 años de experiencia para fortalecer la gestión in situ sostenible de la agrodiversidad en la región andina de Bolivia. Ha realizado en consorcio con otros investigadores más de 10 publicaciones relevantes, revistas, artículos científicos, manuales, catálogos de etnobotánica, especialmente enfocadas a generar conocimiento científico y etnobotánico sobre la diversidad genética de tubérculos y raíces andinas. Ingeniero agrónomo de formación, ha sido graduado en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias Martín Cárdenas de la Universidad Mayor de San Simón, y ha cursado maestrías en Ciencias Agronómicas y Biológicas, con énfasis en manejo sostenible de recursos genéticos en la Universidad de Ciencias Agronómicas en Bélgica, y ha tenido un posgrado en agroecología y desarrollo rural sostenible en América Latina y España en la Universidad Internacional de Andalucía. Él, para esta oportunidad, nos va a presentar el tema gestión biocultural de la agrobiodiversidad en comunidades campesinas de la región andina de Bolivia. Yo le agradezco la presencia al ingeniero Terrazas. Hemos tenido la oportunidad de visitarlo a principio de año por parte, o creo que era el año pasado, no recuerdo, estábamos muy cerca del fin de año, justamente por el tema de la exposición que hemos montado acá en el museo. La información que nos ha brindado ha sido bastante interesante y obviamente también nos ha hablado mucho sobre el tema de la papa. Yo le agradezco mucho el que esté acá. Ha sido un esfuerzo de Swiss Contact el tenerlo acá, porque lo hemos invitado desde la ciudad de Cochabamba, y le agradezco mucho. Pido un voto de aplauso por su presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quisiera agradecer y felicitar al MUSEF, a su directora y todo el equipo que lo acompaña por el enorme esfuerzo que están realizando de organizar este evento muy importante desde mi perspectiva, porque es un espacio que nos llama a reflexionar un poco desde adentro, desde nuestras comunidades. El tema álgido ahora, que está vinculado con una preocupación general, mundial y nacional, como es el cambio climático. Quiero asimismo agradecer al proyecto Mercados Inclusivos y al proyecto Biocultura por haber hecho posible mi participación en este evento. Tal vez solamente como antecedente mencionar que el proyecto Biocultura es un esfuerzo conjunto entre el gobierno nacional y la cooperación suiza, que buscan a través de este proyecto construir modelos resilientes al cambio climático, basados en diferentes aspectos que se presentan en los sistemas de vida. Prosural es la entidad que coordina este proyecto nacional, y la Fundación Proimpa
es el socio ejecutor que desarrolla un proyecto en un municipio específico que es Colomi, en Cochabamba, en el departamento de Cochabamba. Para dar inicio a la presentación, les pido por favor un poquito mirar las fotografías y se darán cuenta de qué vamos a hablar en esta conferencia. Realmente vamos a hablar de un patrimonio muy importante de nuestro territorio y es la biodiversidad cultivada o la agrobiodiversidad, como se la conoce. Estratégicamente reconocida por la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra por su contribución a la seguridad alimentaria, pero también porque constituyen elementos importantes para la adaptación al cambio climático y para generar resiliencia y menos vulnerabilidad de nuestras comunidades. Esta es una fotografía en el altiplano donde se puede observar principalmente tubérculos andinos, ¿verdad? Yo no me voy a referir mucho a los granos andinos porque con mucha propiedad ya lo ha explicado mi colega Alejandro, ¿no? Pero también se complementan estos tubérculos andinos con otros espacios donde se cultiva otras especies, ¿ya? Y como en la fotografía se observa, hay una gran diversidad. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento, y no es casual, es que aparece la mujer. La mujer vinculada a la selección, a la domesticación de esta enorme diversidad. Básicamente, yo voy a abordar un poco como tema conceptual sobre la agrobiodiversidad y su importancia en la verticalidad andina, la complementariedad interecológica clave para la resiliencia y la adaptación, y también creo que es necesario repasar y poner a la mesa permanentemente a Bolivia como parte de uno de los centros mundiales de domesticación y diversificación de especies cultivadas, pero sobre todo enfocando el rol de los pueblos bolivianos en esta domesticación. Voy a hacer a través de un paseo por imágenes, si podríamos llamarle así, cuál es la agrobiodiversidad icónica de Bolivia, ¿ya? Resaltando aquellas especies cuya domesticación está vinculada con el territorio boliviano. Finalmente, abordar la gestión de la agrobiodiversidad en nuestras comunidades como una crianza mutua en un contexto de cambio climático. Y terminar con una exposición de un caso concreto en el municipio de Colomi, donde aprovechando mejor la agrobiodiversidad, los saberes locales, los conocimientos de la gente, se está generando o fortaleciendo la resiliencia integral frente al cambio climático. La agrobiodiversidad andina la entendemos como el resultado de la interacción entre el medio ambiente, que está, ustedes saben, organizada en zonas de vida, los recursos genéticos, esa enorme abundancia y diversidad que existe, los sistemas de gestión territorial utilizados por los pueblos andinos que conforman en conjunto un sistema de vida, como una sola unidad funcional. Bien lo ha mencionado mi colega Alejandro, nada está separado en los Andes, todo está articulado, todo está vinculado. Y eso creo que es un elemento muy importante para entender bien la mirada interna de la gestión
de la agrobiodiversidad. Y en ese sentido, he puesto en esta diapositiva este gráfico, esta representación esquemática que nos muestra un poco la verticalidad andina. Nos está mostrando que nuestro territorio no es así planito, es más bien como un papel arrugado, ¿verdad? Que forma en ese espacio ecosistemas, forma microclimas, forma zonas de vida totalmente diferentes unos de otros, con características agroclimáticas marcadas y diferentes en pocos espacios, desde zonas áridas, como ha mencionado Alejandro, hasta zonas que son también demasiado húmedas, pero donde también existe agrodiversidad. Entonces, en esta verticalidad andina que va desde los 800 hasta por encima de los 6.000 metros de altitud, ¿ya? Nosotros encontramos primero dos cadenas montañosas importantes, ¿no? La oriental, la occidental y la oriental, junto con el altiplano boliviano, ¿no? Que luego hacia el oriente se conectan con una zona denominada subandina y los picos se van suavizando hacia el Chaco y hacia las llanuras orientales. Entonces, si vemos todo este contexto, podemos entender, creo mejor, por qué han sido necesarios 1.700 variedades de papa para poder manejar este territorio tan complejo y tan heterogéneo. ¿Y por qué ha sido necesario generar todo un conjunto de conocimientos y sabidurías, tecnologías tradicionales, que han permitido manejar en forma exitosa y resiliente este tipo de espacios? Es una pregunta no fácil de responder, pero ahí están las evidencias. 1.700 variedades de papa, más de 1.000 creo variedades de quinoa, estimado Alejandro. Y así podemos contabilizar más de 50 especies cultivadas que se han domesticado en este escenario. Las comunidades, nuevamente las mujeres principalmente, han tenido una ingeniosa capacidad para generar una agricultura adaptativa, que tenga suficiente plasticidad de adaptarse a este tipo de ecosistemas. Y esa plasticidad, ¿cómo se la obtiene? A través del desarrollo de muchas variedades en vez de pocas. Muchas veces, cuando uno sale del ámbito académico, dice, pero ¿para qué voy a cultivar 50 variedades si con una que es la mejorcita puedo tener suficiente alimento para mi familia o suficiente excedente para la comercialización? Pero aquí vemos que esa no es la lógica. La lógica interna es otra, nuevamente. Y el conocimiento asociado a todo esto es pues increíble. Es increíble. Ahí hemos desarrollado catálogos etnobotánicos para un poco sistematizar este conocimiento que lamentablemente en forma intergeneracional se está perdiendo. Y ese es un tema que debería preocuparnos, porque si se pierde el conocimiento, se va a perder también esta diversidad, porque el mayor incentivo de manejar esta diversidad es el uso, y el uso se realiza a través del conocimiento. Por todas estas características, ya en 1926, científicos de mucho prestigio como Vavilov y posteriormente Harlan en 1976 han identificado a la subregión andina como el octavo centro de origen y diversificación
donde se han domesticado por lo menos 75 diferentes raíces, tubérculos, granos y frutales, además que albergan parientes silvestres y plantas medicinales. Creo que este es un hecho importante a tomar en cuenta, porque esta domesticación no es solamente un proceso natural. Esta domesticación ha coincidido con los sitios donde se han desarrollado culturas con mayor avance tecnológico, si podemos decir. Con todo ello, he querido repasar para indicar entonces que la agrobiodiversidad se gestiona bajo un modelo biocultural. No es solamente lo biológico, no son solamente los genes, sino hay una cultura, un sistema de conocimientos, una cosmovisión que está soportando esta gestión, y a eso le llamamos la gestión biocultural. Uno de los fundamentos de esta gestión biocultural es la complementariedad interecológica, que se da a nivel macro, como lo hemos visto en la diapositiva precedente, pero también se da a nivel micro. Y es una estrategia ancestral desarrollada por las poblaciones andinas, ¿ya?, como una respuesta de amortiguación para lidiar con los efectos provocados por climas extremos y por lo tanto garantizar año tras año la producción de alimentos en contextos agroclimáticos muy diversos. Por lo tanto, esto nos está diciendo algo muy importante, que en nuestras comunidades existe una experiencia y un soporte de conocimientos que no debemos dejar de lado cuando hablamos de generar resiliencia, cuando hablamos de cambio climático. Las bases de la adaptación al cambio climático, desde mi perspectiva, tienen que salir de esto. El cambio climático se está generando ahora con tanta velocidad que está sobrepasando tal vez las capacidades que se han generado, y ahí necesitamos hacer una complementación. Pero la base fundamental está ahí. Por lo tanto, la gestión biocultural incluye también sistemas culturales que combinan conocimientos, prácticas y tecnologías productivas, combinan con ritualidad, con simbolismos esenciales para recrear la relación de la naturaleza y la crianza de la agrobiodiversidad. Se expresa en la vestimenta, se expresa en el canto, en la danza, en la poesía nativa. Se expresa, por supuesto, en una gastronomía nativa, que es parte importante del acervo cultural de cada pueblo, de cada comunidad. Todo eso es la gestión biocultural de la agrobiodiversidad. Pero ¿de qué agrobiodiversidad estamos hablando? Solo la más icónica vinculada a nuestro país, tenemos raíces y tubérculos andinos como la chira, la jipa, la racacha, la mauca, el yacón, la yuca camote, izaño, papaliza, oca y papas, porque no hay una sola papa, hay papas. Cereales como el milmi, la cañagua, la quinoa, leguminosas como el frijol copuru, el payar, el maní, el tarwi, hortalizas como la chocha, jicu, curvitas y frutales. A la izquierda ustedes pueden ver algunas muestras de esta gran diversidad que ahora lo vamos a desglosar un poquito más. En lo que respecta a tubérculos y raíces, la papa coexiste junto con otros 4 tubérculos, ¿no?, que son la oca, la
papaliza, el izaño, es la que tiene una amplia diversidad taxonómica y varietal autóctona con características únicas de adaptación, ¿no? Esta es una papa silvestre. Fíjense cómo crece en condiciones realmente bien difíciles de pensar que una planta puede desarrollarse ahí, ¿no? Hay papas dulces, hay papas amargas y hay toda esta diversidad de formas y colores que tal vez en los centros urbanos ya no conocemos. Y si nos muestran este producto, tal vez ni lo vinculamos con la papa, ¿no? Y nos pasa, muchas veces vendemos estas papitas con las asociaciones y piensan que es camote. ¿Ya? Entonces hay una pérdida de conocimiento también. Pero las papas, con toda esta diversidad, permiten a las comunidades adaptarse a los diferentes problemas del cambio climático. Otro producto compañera de la papa es la oca, llamada apilla también en otros lugares, es de la familia Oxalidaceae, ¿ya? Es altamente productiva e igualmente existe una gran diversidad de este cultivo. También está el izaño y la papaliza. El izaño en peligro de desaparecer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el izaño, por si acaso, es mucho más productiva que la papa. Su capacidad productiva es impresionante. Su rusticidad, realmente son especies adaptadas al cambio climático, resilientes al cambio climático, pero no hay un mercado que jale la producción. La papaliza sí tiene un mercado interesante y también presenta una enorme diversidad. Aunque las cuatro especies que hemos visto son tubérculos, en términos botánicos son de familias totalmente diferentes, ¿no? Y parecería que nuestras comunidades de los Andes de altura se han especializado en producir plantas cultivadas que produzcan su fruto comestible bajo la tierra. ¿Por qué creen? Porque son menos vulnerables a los cambios de clima bajo la tierra. Entonces, ahí también hay una sabiduría impresionante. Y en los valles también han seguido esta lógica y han domesticado las raíces como la racacha, que es una de las primeras raíces. Se reporta que es una de las primeras especies domesticadas en los Andes, ¿ya? La racacha es de la familia umbelífera, aunque se parece a la yuca, ¿no? Nada que ver, es de la misma familia que la zanahoria. Pero ha sido domesticada con otros criterios. La zanahoria produce una sola raíz y esta produce múltiples raíces. La zanahoria se propaga por la semilla y esta se propaga vegetativamente. ¿Ya? Y siempre esta domesticación está acompañada de una enorme diversidad, ¿no? Que no son, reitero, solo colores. Cada una de estas variedades tiene tiempos de cocción diferentes, preparados diferentes, etc. La racacha es tal vez de todas las raíces la que mejor se está, o la que en mayor cantidad se está cultivando actualmente en nuestro territorio. La racacha es un plato típico con rasgos culturales aquí en La Paz, ¿no? La racacha le llaman, ¿no? Aquí el ají de racacha es un plato que se consume en bautizos, en matrimonios, en ese tipo de eventos. En Cochabamba también se produce, esta es una imagen de Colomi, pero solo en la comunidad rural, en la ciudad no conocen. Ya, a diferencia de nuestra querida La Paz, donde sí se hace ese consumo. Entonces, hacemos un trabajo para llegar también a ese entorno rural y generar ingresos para
para las comunidades con este tipo de productos. Ahí está el gobernador anteriormente que pudo ver los diferentes preparados que se pueden hacer de este cultivo, desde chisitos, algo más industrializado, ya, para niños especialmente, hasta productos de gastronomía cotidiana, ya. Tiene una particularidad la racacha. Tiene uno de los gránulos de almidón más pequeños de las plantas comestibles. Y eso hace que este cultivo sea muy fácilmente asimilado por personas convalecientes, por personas de la tercera edad o por niños. De hecho, Nestlé incorpora almidón de racacha en sus alimentos Prelac en Brasil, que es ahorita el mayor productor de este cultivo a nivel mundial. Otro producto, otra raíz es el yacón, llamada también yacón, aricoma, es una compositácea. Igualmente existe una diversidad muy fuerte y actualmente en otros países como en el Perú se están aprovechando mucho para desarrollar jaleas de este cultivo. Porque resulta que el yacón tiene un azúcar muy especial, que son los fructooligosacáridos, que son azúcares de cadena media, ¿no? La stevia y otros son azúcares de cadena larga que no se digieren en nuestro organismo, ¿ya? Y está la sacarosa que sí se digiere inmediatamente, pero el yacón tiene esta propiedad de tener azúcares de cadena media y logra llegar y digerirse en parte a nivel del colon. Y eso hace que esta jalea, cuando se consume, pueda regenerar la flora intestinal a ese nivel. ¿Ya? Por eso su importancia y sus propiedades medicinales. Otra raíz muy interesante es la chira, conocida también papachira. Estoy seguro que todos conocen esta planta, pero la conocen como una planta ornamental, ¿ya? Y esa planta ornamental que vemos en los parques es otra especie, ¿ya? Esta es la Canna edulis, tiene flor más pequeña, pero tiene rizomas más grandes. Se adapta a condiciones de yungas y valles. En los yungas, por lo menos en Colombia, resulta que había sido altamente productiva. Nuestros rendimientos han sido de 40 a 60 toneladas por hectárea y produce almidón de 8 a 12% de almidón. ¿Eso qué quiere decir? Que produce entre 4 a 6 toneladas de almidón por hectárea podría producir. En un país donde somos importadores de almidón, no es una mala opción, ¿verdad? El proceso para sacar el almidón de esta planta es muy similar al de la yuca, pero tiene una ventaja. Esta, a diferencia de la racacha, esta ya también tiene los gránulos de almidón grandes y pesados. Entonces puede precipitar, porque la extracción de almidón se hace con agua, puede precipitar muy fácilmente y eso podría facilitar un proceso industrial para obtener almidón, como hemos obtenido nosotros en Colombia, llamado achicena, ¿ya? Que se puede usar para la repostería y para hacer pastas. La jipa es otra raíz cuya domesticación, la jipa de altura, está muy imbrigada a nuestro territorio. Es decir, la jipa es más boliviana que todos nosotros, ¿ya? Y en Tarija es el lugar donde se la consume más, es una leguminosa. Ustedes saben que todas las leguminosas, como un medio de defensa, han generado antinutrientes. Por eso la soya, el frijol se tienen que cocinar o tostar para poder consumirla. Pero la jipa es una de las pocas leguminosas que las puedes comer como una fruta, ¿ya? Y tiene muchas propiedades. Y tenemos la jipa de altura y en Bolivia también tenemos la jipa amazónica. 2 especies. La quinoa, creo que abundantemente nos ha hablado Alejandro,
al igual que de la cañagua, y tal vez el amaranto en los valles de Chuquisaca especialmente, donde tiene un potencial muy interesante y se está desarrollando favorablemente. Pero también tenemos frutales, ¿verdad? Tenemos a la chirimoya, a la papaya de altura, el tomate de árbol. El núcleo genético de esta especie está en Bolivia, lo que quiere decir que el tomate de árbol se ha domesticado en Bolivia. En Colombia tenemos estas variedades, pero paradójicamente en Colombia al tomate de árbol le llaman tomate extranjero. Miren toda esa diversidad de las formas cultivadas. Esta es una forma silvestre y tiene un tamaño tremendo, ¿no? Todos esos materiales se tienen que evaluar, valorar para tener un mejor aprovechamiento. La mora es otra especie en la que tenemos una riqueza en recursos genéticos muy importante, y los locostis, tumbos y granadillas igualmente. El ají, un producto tan ligado a nuestra cultura, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, somos especialistas en el locoto, pero en otros lados existen otro tipo de ajís y existen poblaciones de ají silvestre muy importantes en nuestro territorio. Igualmente el maní, al igual que el tomate de árbol, su domesticación está vinculada a nuestro territorio, ya junto con el Paraguay. Entonces, son herencias muy importantes para nosotros. El frijol, que se decía que el frijol se ha sido domesticado en Centroamérica, pero este frijol opuro o puruto, como le llamamos, genéticamente es independiente de los frijoles de Centroamérica, por lo tanto ha sido igualmente domesticado en nuestro territorio, ¿ya? Y se cultiva así de esta manera, asociado al maíz. En nuestros valles vamos a encontrar eso. Junto otra leguminosa que está junto al frijol es el tarwi, ¿ya? El famoso chuchusmuti, del cual se pueden hacer diferentes preparados. El maíz y las cucúrbitas se dice que no han sido domesticadas en la región andina, que han sido traídas en épocas tempranas de México, que es su centro de origen, ¿ya? Pero en nuestro territorio se ha seleccionado con una mayor diversidad inclusive que en México. Lo mismo con las cucurbitáceas, ¿no? Y los usos han cambiado. En México las cucurbitáceas se cultivan más por la semilla y a nosotros nos interesa la pulpa. Entonces ya se han vuelto con otros usos, ¿no? Después de ese tour, quisiera regresar un poco a Colombia para mostrar que igualmente en Colombia se reproduce, no sé si se puede bajar, se reproduce esta complementariedad interecológica a nivel micro, donde tenemos una zona alta que le llamaba Puna Alta, la ladera intermedia y la ladera baja. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre en este tipo de sistema? Tenemos hartas parcelas pequeñitas, ¿no? Pero dispersadas en toda la verticalidad ecológica, nuevamente buscando esa complementariedad, con variedades y especies adaptadas a cada zona. Y lo que vemos es un mosaico acá, pero este mosaico es dinámico. Nosotros le hemos llamado sistemas dinámicos en mosaico. Y esta es una estrategia de producción adaptativa basada en el manejo de una diversidad de microclimas, variedades tolerantes a enfermedades, a eventos climáticos extremos como sequías y heladas, lo que ha dado lugar, por supuesto, al desarrollo de sistemas alimentarios resilientes. En este contexto, ¿qué estamos haciendo con el proyecto Biocultura para incrementar la resiliencia integral? Rápidamente, quisiera comentarles que estamos implementando
un laboratorio territorial de adaptación al cambio climático en este sistema de vida. Laboratorio porque queremos que sea como un espacio de aprendizaje, interaprendizaje de las diferentes iniciativas que se van desarrollando. El proyecto Biocultura tiene un enfoque integral, de resiliencia integral, que reconoce 4 resiliencias y a la agrobiodiversidad como el dinamizador, articulador y conector de las diferentes resiliencias. La resiliencia ecológica, que es muy importante, que busca potenciar la función ecológica de aprovisionamiento del agua, que es clave para la adaptación al cambio climático, pero también la revitalización de los suelos y la conservación in situ de los recursos genéticos, tal como lo han venido haciendo las comunidades. En la resiliencia sociocultural se busca el empoderamiento de las mujeres líderes para el cambio climático, la revalorización de la cultura alimentaria y los saberes. Y en la resiliencia económica productiva se busca desarrollar emprendimientos basados en la agrobiodiversidad, articulando a las comunidades organizadas a nichos de mercado y generando estrategias de diversificación productiva resiliente. Y un componente muy importante es el político institucional. En este componente, todas estas iniciativas y el propio cambio climático buscamos que esté apropiadamente representado en los instrumentos de política pública local, como es el PTDI y otros, incluyendo normativas comunales sobre cambio climático, cuyos resultados rápidamente les voy a presentar. En la resiliencia ecológica, lo que se ha generado es un modelo piloto de gestión integral del agua, tomando al agua como el elemento articulador y el ciclo del agua como el factor que permite brindar resiliencia. ¿Qué tenemos? Tenemos los espacios territoriales están organizados en microcuencas. Ese es el escenario principal en el que se trabaja, y una microcuenca tiene áreas de recarga hídrica y tienes áreas de descarga hídrica. En las áreas de descarga hídrica están los ecosistemas como las pajunales y las fuentes de agua, que son como las proveedoras de agua, y en las áreas de descarga hídrica están los cultivos, que son los que necesitan el agua. Entonces se genera una conexión entre ambos espacios, ¿ya?, mejorando la capacidad de cosecha de agua de las fuentes de agua, optimizando los sistemas de conducción a través de entubados para que el agua llegue en cantidades suficientes a estos sitios, y mejorando aún esta optimización a través de sistemas de riego por aspersión. Increíblemente, esta lagunita con una pequeña obra ha triplicado su capacidad de almacenamiento de agua, y hemos visto que la cantidad de agua que se perdía entre este punto y este punto era de alrededor del 60-70% del agua. Entonces, solamente mejorando la conducción había disponibilidad, mayor disponibilidad de agua. Este modelo es lo que se presenta en la resiliencia política institucional al gobierno municipal, y con el apoyo ya del gobierno municipal se empieza a escalar hacia otras microcuencas, actualmente a 2 más, como se puede ver en estas imágenes. El resultado es que de 12 familias que se beneficiaban con sistemas de riego, unidades productivas familiares, actualmente hay 202, pero también generando concurrencia con otros proyectos, ¿no? De 10 hectáreas se ha pasado a 72 hectáreas bajo riego, ¿ya? Y eso se nota en la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático. Aquí tenemos algunas imágenes de las obras para mejorar la cosecha de agua. A cada familia se le ha entregado un kit de riego, que es un rollo
de 100 metros, 2 aspersores, ¿no? Y por supuesto toda la capacitación, formación en una lógica de diálogo de saberes, ¿ya?, con las comunidades. Ese diálogo de saberes se da con la formación de gestores territoriales bioculturales, que hacen un curso con nosotros y luego ellos hacen asistencia técnica a sus propias comunidades y el uso de leguminosas para mejorar los suelos. En la resiliencia económica productiva, ya, se trabaja principalmente con organizaciones de mujeres que han mostrado un liderazgo fuerte en este componente, ¿no? Produciendo y comercializando haba y semilla de papas nativas, ¿no? Ahí pueden ver alguna información de los ingresos generados, la cantidad de familias beneficiarias, que son 98, las cantidades de productos comercializados en el presente año, que no voy a entrar mucho en detalle. Y eso se acompaña con fortalecimiento de la resiliencia integral a través de procesos de asistencia técnica que han beneficiado a más de 400 familias. Esta asistencia integral tiene 3 ejes: el manejo del agua, el manejo de bioinsumos, ¿ya?, y el manejo de semillas de calidad. Pero también se comparte todo este conocimiento, alimentos, semillas, productos, en ferias de agrobiodiversidad que ya están institucionalizadas en el municipio de Colombia. En estas ferias se dan procesos de enseñanza, aprendizaje, por ejemplo, con las organizaciones sobre innovaciones de uso del tarwi, ¿ya? El tarwi es un alimento altamente nutritivo en términos de proteína. Tiene 48% de proteína, superior y de buena calidad biológica, superior a la carne, superior al huevo, ¿no? Es un alimento de fácil acceso para las comunidades y disponibilidad, porque lo pueden producir ellos mismos. Pero hemos visto que solo utilizan o consumen el tarwi como chuchusmuti, el mote de tarwi, ¿no? Y lo que se ha hecho es, en un trabajo con chef, etcétera, diversificar estos usos a partir del chuchusmuti. Y con eso se ha incrementado significativamente el consumo del tarwi a nivel de las familias. Teniendo tarwi, por ejemplo, en Colombia existe desnutrición crónica, y la desnutrición crónica es consecuencia de un bajo consumo de proteína, básicamente. Y esta es las capacitaciones entonces que realizan estas señoras aprovechando el tarwi para mejorar la alimentación y la nutrición, pero también incorporando otros elementos. En la gestión política institucional se busca que se generen redes interinstitucionales sobre cambio climático y valorización. Actualmente el municipio de Colombia ha decidido asumir el reto de postularse como municipio a esta iniciativa de la FAO, que son los sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial, ¿ya? Y formar parte de otras redes que constituyen el CIPAM. A nivel mundial creo que hay como 60 actualmente CIPAMs, ¿no? Y en Sudamérica hay como 19. Uno de ellos es el CIPAM en Chiloé, en Chile, CIPAM que visitaremos próximamente con una comisión conformada por el gobierno central, el gobierno municipal y el personal también del proyecto Biocultura. Para ello, el gobierno municipal ha sacado una resolución declarando como prioridad municipal esta gestión. Esas son algunas de las cosas prácticas concretas que se van haciendo en torno a la gestión biocultural de la agrobiodiversidad en este municipio. Por
razones de tiempo no voy a abundar más, pero nuevamente agradezco a Milton, Miriam, que muy gentilmente han coordinado siempre con nosotros para nuestra participación, y agradezco su atención. Si tienen preguntas, por favor, con gusto. Bueno, muchas gracias, Franz, una exposición muy interesante. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Acá, por favor. Luego allá. Acá. Buenas noches. El tema que usted ha expuesto es sumamente interesante y tenía esta duda. Si es que se está haciendo o se puede hacer la conducción y entubado del agua con respecto a las aguas del Silala, si hay esa posibilidad, o si es que se está haciendo, o si hay áreas que se están trabajando con esta agua. ¿Del Silala? Del Silala, sí, con las aguas del Silala. No trabajamos ahí. Siento mucho, no. O sea, porque posiblemente haya áreas alrededor. Ajá. Que sí se puede trabajar, entonces, no sé, o si hay proyectos tal vez. Tal vez es otro contexto, ¿no? Sí, en Colombia. Claro. Bueno, lo que podemos hacer es un poquito mostrar lo que hemos hecho en Colombia, ¿no? Y tal vez eso puede dar algunas ideas para aprovechar otras fuentes de agua. Que ahora le comento, por ejemplo, en Colombia iniciamos con uno, pero el municipio de Sacaba también ha tomado este modelo y lo está replicando, ¿ya? Que no es solo un modelo que ve el agua, ve el suelo, ve las fuentes de agua, ve el ecosistema proveedor del agua, su protección, su conservación, incluye la fauna, etc. Entonces, es un modelo más integral que con mucha satisfacción decimos el municipio de Sacaba, que es un municipio aledaño, lo está copiando, replicando, ¿no? Creo que lo importante es ver cómo funciona, cómo se han hecho las mejoras, y ciertos principios se pueden aplicar a cualquier otra microcuenca. Tal vez habría que revisar el tema del río Lauca, ¿no? Que fue desviado por los chilenos y fue otro en ese contexto, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la exposición. Realmente ha sido algo maravilloso. Yo creo que muchos de aquí ya nos queremos ir a vivir a Colombia. En medio de toda la explicación que usted nos ha dado, me llama la atención cómo se hace la gestión referente a las plagas, referente a los enemigos naturales, diremos, ¿no? de la producción de todo lo que nos ha mostrado, ¿no? Tanto en tubérculos como en verduras, en frutas, ¿no? ¿Cómo hacen esa gestión del manejo de estas plagas? Gracias. Sí, el tema de plagas es muy importante, ¿no? Y voy a conectar con otra pregunta que alguien realizó a Alejandro sobre el movimiento de los cultivos. Hace 10 años en Colombia era en el sistema de vida de Puna era 0 maíz. Hoy el maíz está incrementando en forma importante su producción. Los agricultores ven eso como un efecto muy positivo del cambio climático, ¿ya? Pero también en contraposición existen algunas variedades de papa que tienden a perderse o están subiendo hacia altitudes mayores porque su nicho de adaptación está ahí, ¿ya? Eran pajonales anteriormente, pero ahora se están empezando a sembrar papa ahí. Es un efecto también del cambio climático. Entonces, junto con los cultivos, también las plagas se van moviendo en ese sentido. Existen plagas, por ejemplo, como la polilla de la papa, que solamente se presentaba. ¿Recuerdan que les mostré el esquemita donde está la puna alta, ladera y la ladera media y ladera baja? Polilla solo había en la ladera baja. Ahora
una estrategia, perdón, que tenían los agricultores para conservar especialmente las papas nativas era construir sus almacenes en la parte alta, donde la polilla no subía. Y ahora sí existen ahí, ¿ya? Eso, y hay otras plagas como enfermedades, como el tizón, que se han vuelto mucho más agresivas con el aumento de temperatura, etc. Eso ha dado lugar a un uso y abuso también de agroquímicos, ¿ya? Creo que con mucho tino la Fundación Proinpa ha trabajado en los últimos años en desarrollar bioinsumos que permitan reducir o eventualmente prescindir de los agroquímicos. Y estos bioinsumos son productos naturales basados en extractos de plantas y microorganismos beneficiosos para las plantas, que generan resistencia inducida genética en las plantas, ¿ya? Generan procesos de biofertilización y bioprotección de las plantas frente a las plagas. Hemos realizado ya ensayos con 40 parcelas y nos hemos tomado como reto trabajar con las nativas, que son más susceptibles a estas plagas. Y nos ha ido bien, felizmente nos ha ido bien. Hemos logrado controlar las enfermedades, pero todavía hay mucho que hacer al respecto, ¿no? Yo creo que hay que generar, por ejemplo, una política pública que promueva la producción más agroecológica en el municipio de Colomi y por lo tanto el uso de los agroquímicos, ¿no? Es la manera como estamos gestionando el tema de las plagas actualmente con los bioinsumos. Por ahí, por favor, y luego la directora. Segundito, le pasan el micrófono. No, el micrófono. Luego. Ingeniero, una cosa que usted ha mencionado, muy buena la exposición que ha hecho, pero ha tocado una parte vital, yo diría hasta apocalíptica. ¿Por qué razón? Mire, yo he vivido prácticamente en el 90% del país por mi trabajo, yo soy ya médico jubilado, y me he metido en la parte del cáncer y de esa manera me he introducido indirectamente en la parte genética de la agroindustria, ¿se da cuenta? Pero apartando esta temática, lo que me ha interesado y me preocupa ahora, y creo que es preocupación no solo de nosotros los bolivianos, sino del mundo entero, la desglaciación. Estamos viendo que el Illimani, la cordillera, inclusive ya prácticamente Cochabamba ya no tiene ningún nevado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está enfocando, no sé, será en este caso el Ministerio de Agricultura, qué sé yo, o la entidad que corresponde a eso? Porque se puede, todo lo que están haciendo ustedes es una cosa milagrosa, sinceramente, ¿no? Pero el problema del agua, para poder regar semejantes tierras, mire, yo en el Chaco, si alguna vez va usted por allá, desde Boyuibe hasta la frontera con el Paraguay, tanto al lado oeste como al sureste, hay inmensas tierras que están secas, que si no, en el Chaco no llueve por lo menos 2 años, eso está sequísimo, y son los toborroches los que tienen que ser los reservorios de agua para toda esa situación. Cuando ha habido aquí el problema de, mire, perdóneme que sea así un poco largo, cuando hubo aquí el problema del agua, ¿te acuerdan? Yo ya estaba acá, pero yo decía, yo quisiera que vivan en el Chaco, donde solo a uno le dan 2 turriles por mes, o hasta 3 turriles exageradamente, para poder usar, etcétera, etcétera, etcétera. Y son tierras inmensas, que donde la agricultura puede desarrollarse terriblemente, industrializar, etcétera. Entonces, el problema, si tenemos desglaciación, cambio climático, aumento de la temperatura del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿cómo están viendo eso? Porque no vamos a tener que subir por mantener el frío, pero
el agua, y esa es para mí mi preocupación, ¿no? Yo me proyecto de aquí a 20 años, ¿cómo será La Paz si va a seguir así esto? Y el campo, y por eso yo inclusive presenté un proyecto de silvicultura para ayudar, porque el altiplano es totalmente seco, no hay humedad, y los árboles son los que mantienen y atraen el agua, porque si no hay agua no hay oxígeno, y si no hay oxígeno no hay agua, valga ese círculo, ¿no? No sé cómo lo están viendo ustedes, ingeniero. Muchas gracias. Una pregunta muy, muy importante, doctor, que creo que hay que abordarlo en forma integral, y hay diferentes niveles para abordar. Un primer nivel es el global, ¿no? Si no tenemos como humanidad capacidad de conservar nuestros bosques, estamos fregados, porque los bosques son los precursores y reproductores del ciclo del agua, y es en lo que menos estamos ahorita, creo, como una humanidad, haciendo intervenciones serias. Pero también hay acciones a nivel nacional que deberíamos tomar, y acciones a nivel local. Creo que a nivel nacional corresponden a otras instancias. Se está trabajando en ese sentido, en desarrollar políticas que puedan ayudar con este tipo de temas. En la misma ley de la Madre Tierra es una política importante, ¿no?, en la que tenemos que avanzar más en su implementación. Y a nivel local también. El problema de los informes, por ejemplo, del IPCC para mí es que lo local queda un poco como difuminado, podríamos decir, ¿no? En un análisis tan grande, lo local se pierde. Y donde los problemas están vigentes para nuestra comunidad es en lo local. Entonces nosotros, como institución, y el proyecto Biocultura en uno de sus componentes ve este componente local, ¿ya? Y ahí los glaciales son importantes, indudablemente, como reservas de agua, pero también hemos aprendido que los pajonales habían sido muy importantes en la reproducción del ciclo de agua. La cantidad que capturan son como redes, imagínense, redes gigantescas de captura de agua. Redes gigantescas de captura de agua. Pero si nuestros pajonales se deterioran, esa agua no se va a detener. Va a haber erosión, va a haber escosentía. Y a veces pasa por generar una norma simple, un acuerdo con la comunidad para evitar que hayan incendios, ¿no? Para hacer pequeños retenes de agua, mejorar la cosecha del agua, etcétera, ¿no? Hacer forestaciones en lugares claves que ayudan a la gestión del agua, etcétera, ¿no? Y hacer un uso más eficiente del agua. Lamentablemente, yo creo que es una tendencia muy difícil de revertir, ¿no? Y con la que vamos a tener que lidiar, bueno, las generaciones futuras en 40, 50 años van a tener que lidiar con procesos de escasez de agua, ¿ya? Pero eso también entra a la agrobiodiversidad, porque como bien ha mencionado también Alejandro, existen variedades y especies que son tolerantes a las sequías, ¿no? Entonces es combinar varias cosas, y las tecnologías de nuestras comunidades son muy valiosas, realmente muy valiosas para poder superar ese tipo de problemas. Nuevamente reitero, nuestras comunidades han convivido con procesos de cambio climático permanentemente. Y ahí hay una beta, una fuente de conocimientos e información muy importante que hay que mirar en el marco de un diálogo de saberes para entender bien cómo funcionan esas tecnologías y en lo posible potenciarlos para resolver problemas concretos del cambio climático. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Nos has inspirado bastante para poder un poco comprender desde varios puntos de vista en esta crianza, ¿no? Bueno, yo tenía una gran pregunta con el tema de la terminología. Creo que hasta ahora hemos ignorado un poco. Se ha abordado muy bien desde las terminologías existentes que viene de afuera y como que se traslada, digamos, en la traducción. Y desde esa mirada más o menos nos enfocamos, ¿no? Pero creo que vale la pena una autorreflexión. Me gustaría que si hay algún ejemplo por este vía, por ejemplo, el manejo del agua, el tema hidráulico en términos arqueológicos ha sido bastante interesante y eso está en varios sitios arqueológicos. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, yo vengo igual de una comunidad y uno de los ejemplos más grandes, por ejemplo, en la terminología lingüística, esto de la crianza mutua, ¿no? Uiwaña, ¿no? Uh-huh. Y el Uiwaña hace un despliegue, por ejemplo, no en el dominio del hombre, ¿no? Dominante, sino más bien cuidar, ¿no? Y realmente puede ser el ser humano, puede ser, por ejemplo, los aves, puede ser el viento, ¿no? Y eso nos lleva a una filosofía a acercarnos más a ese sentir de la sensibilidad. Y un ejemplo que yo tuve, por ejemplo, había un día específico para regar las semillas y se llamaba Hatapunchay. Y me acuerdo muy bien, y Hatapunchay quiere decir el día de las semillas, el desparramar las semillas. Y ese día era tan sagrado que por ejemplo, las olas o, por ejemplo, las pajas se diseminaban, ¿no? Y la comunidad asumía ese rol, digamos, y era ritual. Y por supuesto que en términos investigativos, como a ratos nuestra visita es muy corta y no vivimos en el lugar, probablemente no lo vemos a ese gran detalle, ¿no? Y hay así muchos términos que ayudan un poco a entender por qué este tema de los cambios no es que hoy ha cambiado, sino es una dinámica que a lo largo del tiempo hay ciertos cambios. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, era niña, tuvimos una infinidad, una variedad de maíces, porque estamos cerca a los valles, y de repente hoy en día, por ejemplo, ha cambiado tanto que ha entrado más la variedad, por ejemplo, yo diría en este caso de los cizaños, ¿no? Algo que es tan distinta, ¿no? Es como que a ratos pareciera que está enfriando y calentando en diferentes momentos. Y en la parte de arriba, que mi abuela tenía los rebaños, ya es zona productiva, ya no están los rebaños. Y eso, cuando lo conversamos con la comunidad, decía, porque no se ha cuidado del agua, porque el agua nosotros lo llevábamos como si fuéramos, como decir, la mayaña. La mayaña es un término donde el agua no tiene que correr como un río, sino el agua tiene que desparramarse con mucho cuidado, y todos, ya sean niños, jóvenes, ¿no? Todo el pueblo se dedicaban a derramar por lo menos unos 2-3 semanas, que el agua realmente cubra todo el territorio para que el pastizal del camélido pueda soportar por lo menos, no sé, 1 o 2 años, digamos, ¿no? Entonces, esa diseminación y el cuidado va con las terminologías. Entonces, creo que sería interesante desde ese punto de vista ver, porque muchas veces lo vemos como algo muy separado y no estamos juntando, digamos, en términos filosóficos desde las terminologías lingüísticas de las propias comunidades, para que podamos entender estas dinámicas que sí existían y quizás lo estamos ignorando. Entonces, quizás es una pregunta bien grande, pero sería interesante por ese vía, ¿no? Muy bien. Sí, no, primero, gracias por la reflexión. Realmente yo creo que hay que generar un interaprendizaje, ¿no? Combinar las diferentes visiones y aprender de las comunidades para hacer una intervención en las comunidades y con las comunidades. Yo creo que eso es muy importante. Un elemento que apreciamos mucho del enfoque del proyecto Biocultura es justamente recuperar todo ese bagaje de conocimientos, terminologías, etcétera, a través de la
de potenciar el liderazgo de estos gestores bioculturales, que son los poseedores de ese conocimiento. ¿Ya? En semillas, por ejemplo, es increíble, ¿no? Las señoras, si uno bota la semilla, se enojan, ¿no? Dicen, la semilla tiene que caminar, tiene que subir y bajar constantemente para que se revitalice, ¿no? Y es así como tantos miles de años, esas semillas todavía están produciendo. Y hay mucho, realmente mucho conocimiento, mucha terminología que hay que recuperar o a través de los líderes integrar en estos proyectos de resiliencia integral al cambio climático. Entonces, para mí se trata de incorporar a los líderes locales en nuestros proyectos. Ellos son los que tienen el conocimiento. Y tal vez como agentes externos, ¿no? Nosotros aprender, pero también contribuir en un diálogo de saberes a algunos aspectos que tal vez las comunidades, las familias, con sus propios conocimientos ya no pueden resolver. Ese es más o menos el enfoque que se le da con el proyecto Biocultura, pero totalmente de acuerdo con usted de que hay que hacer una mayor reflexión al respecto, desde la comunidad y con la comunidad, ¿no? Pero eso se puede quedar muy en conocer y sistematizar. Yo creo que también hay que hacer mucho esfuerzo en traducir estas cosas en una política pública local que permita, por ejemplo, llevar esos conocimientos a las otras generaciones. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Hay una pérdida de conocimiento intergeneracional impresionante y no estamos tomando cartas en el asunto. Hacemos algunos cursitos, por ejemplo, llevamos a custodios de la agrobiodiversidad, así les llamamos. Son personas, agricultores, que tienen ese don nato de cultivar mayor diversidad que otros agricultores. Tienen las condiciones, los conocimientos para cultivar mayor diversidad. Manejan 50, 60 variedades de papa. Y obviamente, imagínense conocer 50 variedades de papa, solamente sus nombres, ya ver y reconocerlos, pero además sus propiedades, en cuánto tiempo cuece, para qué sirve, qué propiedades medicinales tiene, todo eso, solo él lo conoce. Un poco hacemos que estos agricultores den charlas a los jovencitos, les expliquen este tipo de cosas, ¿no? En los colegios, etcétera. Pero son iniciativas puntuales, no son regulares. Para que sean regulares se necesita incidir en política pública. Gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias. Teníamos una pregunta más, pero les ruego ya, el tiempo nos está matando. Estamos desde las 8 de la mañana. Seguro. Es las 9 de la noche, son